El día de hoy nos encontramos con el decano de la Facultad de Derecho y Humanidades, el doctor Gastón Soto Ballenas. Le vamos a realizar una entrevista sobre la bicameralidad. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Con todo gusto para absorber las preguntas que ustedes consideren pertinentes y que sean necesarias e importantes para todos ustedes que estamos a puertas de un proceso electoral en segunda vuelta para el caso de la elección presidencial, aunque ya está definido el tema de la elección congresal y que en julio de este año, a fines, debe de estrenarse el restablecimiento del sistema bicameral. Así que a vuestra disposición. Doctor, para entender mejor, ¿por qué es importante tener dos cámaras en lugar de una? Bueno, los países de América Central, que son países que tienen escasa población y por otro lado de que sus territorios no son muy amplios, es usual que, excepto lo que acontece en República Dominicana, tenga que tener un parlamento conformado por una sola cámara, o sea, en base al sistema unicameral. Pero países como los nuestros, en el que no solamente la densidad demográfica, sino además la extensión territorial, implica que para que esté bien representada la población y bajo diferentes criterios de representatividad, precisamente tengamos cámaras, que se agrega a ello o se suma a ello la necesidad de que funcione mejor lo que se conoce en términos de teoría del poder como el control intrapoder del Estado. O sea, son mecanismos que permiten de que no solamente se pueda realizar un trabajo más acorde con la realidad que constituye ser aquella que hacerse el órgano legislativo, sino que le permita a su vez tener la posibilidad que las decisiones que se tomen puedan ser revisadas, enmendadas o corregidas por parte de otra Cámara, que es lo que en resumidas cuentas termina siendo en este caso de acuerdo a lo que se ha establecido el Senado de la República, ¿no? Listo, doctor. ¿Cómo beneficia esto a las mejoras de leyes y menos conflictos entre poderes del Estado? Definitivamente, si de la función legislativa se trata, hay una, digamos, significativa predisposición, por lo menos en ese sentido, de quienes han tomado esa decisión, de que pueda las leyes que van a ser, o los proyectos de ley que van a ser discutidos y debatidos en la Cámara de Diputados, que va a ser la única Cámara por ante la cual se va a iniciar el proceso de formación de la ley, va a ser a su vez revisado por la Cámara de Senadores, la cual puede modificar lo que hizo la Cámara de Diputados o finalmente puede aprobarla o tal vez capaz de rechazarla, ¿no? Entonces, ese mecanismo de revisión del resultado que desarrolla la Cámara de Diputados en cuanto se refiere a la formación de la ley, creo que va a evitar de que se cometan errores. El nuevo Senado tendría funciones más limitadas en la propuesta. ¿Existe el riesgo de que solo se convierta en una instancia que aprueba o rechaza lo que envían los diputados en lugar de mejorar la calidad de las Nos leyes? estamos refiriendo solamente a las leyes, a la producción de normas legales, de leyes orgánicas, leyes ordinarias, pero el Senado va a cumplir funciones que no va a tener la Cámara de Diputados, ¿no? En cuanto que, como es sabido, el Congreso de la República tiene funciones que van más allá de la función legislativa, función de fiscalización, función de control, función que tiene que ver con compartir responsabilidades con el Ejecutivo, por ejemplo, respecto a la designación o nombramiento o selección de altos funcionarios del Estado, como son los mismos del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, ratificar la propuesta que hace el Ejecutivo respecto al integrante que en su condición de presidente del Banco Central de Reserva le va a corresponder en este caso al Senado, ¿no? Entonces, yo creo que la división de funciones más allá de la legislativa, que a fin de cuentas corresponde a ambas cámaras, creo que es importante. De ahí la razón por la cual se le atribuye a la Cámara de Diputados solamente exclusividad de ellos la función de control político. Por eso la interpelación, la censura va a corresponder a la Cámara de Diputados, atribución que a su vez no le va a corresponder a la Cámara de Senadores. Pero como consecuencia de ello, se tiene previsto también de que frente a la eventualidad que censure a dos consejos de ministros o le retire la confianza, la Cámara de Diputados están sujetas a poder ser disuelta. No solamente la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el Senado se considera que es una Cámara que no va a ser factible que se disuelva por parte de la decisión presidencial, ¿no? Entonces, esa diferencia de atribuciones es importante y por su lado, al Senado se le da atribuciones que, como he señalado, tiene que ver básicamente con compartir responsabilidades con el Ejecutivo y la designación de altas autoridades de Estado, ¿no? ¿Cómo puede este nuevo sistema bicameral ganar legitimidad ante la desconfianza de la ciudadanía? Bueno, yo tengo ahí una opinión particular.
no puede dar legitimidad porque ya la perdió desde el comienzo. Ya, en mi opinión, yo estoy de acuerdo con que el Perú requiera tener 2 cámaras, pero la forma como se hizo es totalmente contrario a lo que la población, o la gran mayoría de la población, deseaba, ¿no? Y consecuencia tiene legalidad porque se hizo acorde con lo que establece la norma constitucional respecto a cómo se debe reformar, y como consecuencia de ello se modificaron más de 50 artículos de la Carta Política, permitiendo que se restablezca la bicameralidad, que es una característica que se ha acompañado casi toda nuestra vida republicana, salvo algunas excepciones, ¿no? La Carta del 26, que estableció el sistema tricameral, pero por lo general era una estructura bicameral, ¿no? Pero el problema ha sido de que el Congreso, a espaldas de la población y utilizando una de las 2 alternativas que está prevista en la norma constitucional para el caso de la modificación de la Carta Política, utilizó aquella en la que solamente el Congreso podía decidirlo sin la participación de la población, que si se hubiera utilizado el otro, procedimiento, hubiera sido necesario solamente tener mayoría absoluta de votos, de acuerdo al número legal de congresistas, y se iba después a una consulta popular. A sabiendas los congresistas actuales de que la población no lo iba a aprobar, lograron un acuerdo interpartidario, entre comillas, dicho ese paso, o en todo caso por la intencionalidad que ellos tienen de mantener la condición de ser los que manejan las decisiones, en todo caso favorecerse, ¿no? Lograron obtener una cantidad de votos bastante alta, más de 90, 95 votos, lo cual le permitió que en una primera legislatura ordinaria y ratificar la segunda, pueda aprobarse la reforma sin necesidad de la intervención de la población, ¿no? Esto, para mí, da motivo a que se califique como una decisión de reforma constitucional total y absolutamente ilegítima. O sea, en ese sentido, ¿cómo recuperar la legitimidad? Lo dudo, ojalá que me equivoque. Por el Perú, ojalá que me equivoque. Finalmente, doctor, con el inicio de esta nueva etapa el 28 de julio, ¿cuál debería ser la primera gran decisión del Congreso para demostrar que la bicameralidad realmente fortalece la democracia y no responde a intereses netamente políticos? La primera decisión que debe tomar es acortar el periodo de la Cámara de Diputados, que en lugar de ser de 5 debe ser 2 o 3 años, ¿no? Y que se renueve cada cierto tiempo corto, ¿no? Y que el Senado se renueve por tercios o mitades también por cortos periodos de tiempo. De tal manera que la legitimidad que hoy día no la tiene, ¿no? Con los congresistas que seguro van a elegir diputados y senadores, se puede recuperar en el tiempo, ¿no? Yo creo que esa debería ser la primera alternativa para conseguir recuperar eso que tanto ansía la población en la dinámica política, que es la legitimidad. Lo dudo, no creo que lo hagan, ¿no? Pero como me has pedido que te conteste concretamente cuál es mi opinión, esa es mi opinión en ese sentido. Muchas gracias, doctor.